perdón, vuelvo a empezar. 1, 2, 3. Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Como siempre, damos un saludo muy cordial, con mucho agradecimiento al Estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Y leemos una frase de Albert Einstein relacionada con el quehacer matemático y científico. Ya dijimos que la frase pues tiene como sus situaciones en que posiblemente sí, posiblemente no, pero eso nos ayuda a pensar acerca de qué hacen los seres humanos cuando hacen ciencia. Entonces, Albert Einstein nos dice, y esta es de las últimas veces que leemos esta frase, ¿cierto? Leemos hoy, leemos en el próximo programa y ya vendría otra frase nueva. Dice Albert Einstein, ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se adapte tan admirablemente a los objetos de la realidad? Y entonces cuando Albert Einstein, ya hemos dicho, dice que es independiente de la experiencia, la matemática ya no es tan independiente de la experiencia. La matemática, ya lo hemos dicho en otros formas no relacionados con esta frase, que la matemática nace en lo que nosotros vemos, manejamos y manipulamos. Ahí nace la matemática. Y puede hacer unas abstracciones, empleando la lógica. Pero no es independiente de la experiencia, porque después se corrobora. Si la lógica de todas las fórmulas matemáticas fallara, entonces la experiencia no lo corroboraría y esa lógica y esos asuntos matemáticos quedarían desvalidados. Entonces habría que volver a hacerlo. Entonces, como que no es tan independiente, aunque uno puede pensar que sí, porque un matemático se sienta en su escritorio y no necesita más nada sino papel y lápiz. Bueno, y una muy buena cabeza, ¿cierto? No como la mía, que solo sirve para peinarla. Listo, chicos. Ahora sí, hacemos una pausa en nuestro programa. Nos vemos en contados segundos para que continuemos con Galileo Galilei. ¿Listo? Nos vemos enseguida. Amables televidentes, qué bueno que hayan regresado. Venimos hablando desde hace varios programas de un científico muy importante italiano, ¿cierto? Llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei, que nace en 1564 y muere en el año de 1642. Este dato, ya saben, estoy cansado de repetirlo, ustedes ya deben mirarme feo, ¿cierto? Porque se lo repito siempre. No es para grabárnoslo, yo me lo grabo porque lo tengo que repetir muchas veces y aunque no quisiera, me lo tengo que grabar ya de tanto repetirlo, pero es como para que nos vamos ubicando las fechas. Este siglo, el siglo XVI, ¿cierto? Recuerden que borramos los dos primeros, no hacemos caso, borramos los dos últimos, los tachamos, no los tenemos en cuenta, cogemos los dos primeros, en este caso, son dos, y le sumamos un 1, entonces este sería el siglo XVI, ¿cierto? Muy en esta época, a mediados de esta época es que empieza, principalmente en Italia, un movimiento intelectual, filosófico, cultural muy importante llamado el Renacimiento. Entonces, el señor Galileo Galilei es uno de los representantes importantes del Renacimiento. Ahora, el Renacimiento era que los italianos, de verdad, eso se desperdigó por toda Europa, pero donde comenzó
es lo que ahora conocemos como la República de Italia. Los italianos de esa época, muchos intelectuales, artistas, quisieron retomar la cultura que llevaban los griegos y desde ahí empezaron a formar una nueva cultura en el mundo. Por lo menos en el mundo europeo sí ya se conocía, claro, ya habían descubierto América, que América se descubre en 1492. Inclusive América ya empieza a ser parte, ese descubrimiento de América es ya como que están los primeros pinitos del Renacimiento, ya casi empezaba el Renacimiento. Perfecto, pero era un movimiento cultural muy importante. Entonces el siglo XVI, como dicen los italianos, hoy lo dicen, el Cinquecento, como de 500, ¿cierto? No tienen el 1000, sino que dicen el Cinquecento, como el 500 nada más. Y ya a eso se refieren en ideas, que lo ponen un poco como en números, se refieren a el Renacimiento. En el Renacimiento había gente importantísima, sobre todo en el mundo de las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura, fueron muy... bueno, también, por supuesto, la literatura también, hubo algunas obras y algunos autores importantes para esa época. Y hubo también filosofía importante, epistemología, en fin, fue un movimiento cultural muy importante. Entonces Galileo Galilei es un hombre del Renacimiento. Bien, habíamos dicho entonces que Galileo Galilei defendía, ¿cierto? Se posicionaba en una idea, en un movimiento de las escuelas filosóficas en el heliocentrismo. Helio es el sol, ¿cierto? Centrismo, pues obviamente es el centro. Se dice, ellos pensaban, Galileo Galilei y otros decían que el centro del universo era el sol, Helios. ¿Cierto? Pero, y esto lo voy a repetir varias veces en este programa y quizás en el próximo, Galileo tenía pruebas de eso. Pruebas. No tuvo la prueba reina. Solamente tenía muchos indicios, pero indicios muy válidos. Pero algo que definiera que sí, que no la tuvo, y eso fue el enredo para él. Porque entonces los otros decían, no estás diciendo nada, ¿cierto? La prueba reina, te falta. Entonces los otros son indicios, esperemos a ver. Pero algunos no esperaban, ¿cierto? Los enemigos, ya lo veremos, los que se declararon enemigos, bueno, o se declararon no porque no dijeron, somos enemigos tuyos. No se lo dijeron de frente, pero sí, lo acosaban, lo fastidiaban, le inventaban chismes, ¿cierto? Ok, que eran los geocentristas. Perfecto, entonces habíamos dicho que él se adscribe a este movimiento del heliocentrismo y hace algunos experimentos, algunas observaciones, y todas las situaciones, bueno, casi todas, eran todas las experiencias y las observaciones que él hacía eran indicios de que de verdad la Tierra era la que se movía alrededor del Sol y que el Sol era el centro del universo para esa época, porque el universo ya hoy ha crecido tanto, que ya el Sol no es el centro del universo, pero en esa época llamaban universo, digamos, al sistema solar, ¿cierto? A los 8 planetas, algunos otros satélites de los planetas, y el centro estaba ahí, en el Sol. Pero hoy ya se sabe que eso no es tan así, pues hoy el universo se amplió tanto que ya nosotros somos por ahí cualquier esquinita, de verdad, una esquinita. Eso lo veremos también, por supuesto. Entonces, había un señor en esa época, un jesuita. A ver, jesuitas, sí es bueno ubicarnos. A ver, los jesuitas pertenecen a una orden religiosa, son prácticamente como monjes y como sacerdotes, pueden celebrar, pero tienen como unos criterios diferentes, pues un poco de creencias, digamos así, de métodos, un poco distintos al sacerdocio que se estudia en los seminarios normales, ¿cierto? Uno va al famoso seminario mayor de Medellín
Y allá no estudia jesuitismo, digámoslo así, no. Allá se estudian cosas muy similares, pero los jesuitas también tienen como otros parámetros, ¿cierto? Otras formas de ver sin que vayan en contradicción con el clero oficial, que es el Vaticano. Esto lo fundó San Ignacio de Loyola, ¿cierto? San Ignacio de Loyola, pongámoslo así sin el D. Es el fundador de la orden jesuita, pero los jesuitas en realidad, uno les dice así de afán, pero ellos son Compañía de Jesús. Y eso fue fundado también en el siglo XVI, también. Estaba muy recién fundada, eso fue fundada en 1530 más o menos, ¿cierto? No recuerdo bien la fecha, 1530 pongámoslo, dejamos ahí. Compañía de Jesús, ¿cierto? Fundada más o menos en 1530 y no sé, 530 y algo, 1500 y algo. O sea, fue fundada por ahí más o menos 30 años antes del nacimiento de Galileo. Se llama Compañía de Jesús, pero para abreviarse dice los jesuitas. Fueron fundados por San Ignacio de Loyola. Pues él era como el gran jefe, pero había por ahí otros 8 amigos de él, también clérigos, que fundaron esa orden religiosa. Perfecto. Entonces los jesuitas de verdad han tenido muchas... Son un grupo un poco controvertido. Obviamente hay gente que no le gusta el catolicismo, entonces dicen que los jesuitas, esto y lo otro, ¿cierto? Que fueron un grupo que explotó, pero también hay gente que dice que también hicieron movimiento educativo acá en América Latina, después del descubrimiento de América, recién hecho el descubrimiento en plena colonización e inclusive pues hasta hace poco los jesuitas eran un movimiento bastante importante en América Latina, los han ido desplazando situaciones políticas y religiosas que suceden. Entonces los jesuitas, gente con mucha preparación académica, el Papa de hoy pertenece a los jesuitas y es un ingeniero químico, porque a los jesuitas les importaba también la ciencia. Ellos tienen esa situación para tratar de compaginar, de poder armar una buena cadencia entre la ciencia y la religión católica. Entonces ellos hacían ciencia. Esos jesuitas, bueno, algunos le ayudaron mucho a Galileo, bueno, o por lo menos le dijeron, lo que está diciendo Galileo es cierto. No es que le hubieran ayudado mucho, pero en honor a la verdad, el problema no es Galileo, el problema es que la verdad es la naturaleza y Galileo está viendo lo que es. Eso lo estaremos viendo en este programa y en el próximo. Ellos, sin meterse a apoyarlo, solamente lo que dice Galileo es lo mismo que nosotros estamos viendo. Él dice, vea, esto y lo otro. Y exacto, cuando nosotros miramos hacia el cielo con nuestros telescopios, vemos exactamente lo que dice Galileo. No hay manera de contradecirlo. Pero hubo también algunos jesuitas que sí contradecían a Galileo Galilei. Entre ellos hay un señor Christoph. No es la mala ortografía mía. Yo tengo una excelente. No, de verdad, es un problema también de lenguas distintas. Esta se escribe con una H, ¿cierto? Y una R, que esto para nosotros, eso no suena. Pero simplemente le quitamos la H y queda Christoph. Aquí es una PH. El apellido de este jesuita es, vamos a ver si lo escribo bien, Scheiner. Sí, yo ya sé, sí, recuerdo que lo escribo bien. Christoph Scheiner es un jesuita, es un hermano, pero no le gustaba lo que decía Galileo. Entonces se iba en contra, ¿cierto? Y le decía, no, Galileo, usted está equivocado, vos no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Por ejemplo, no sabes lo que estás diciendo, que vos hablas de las manchas solares. Aquí dijimos algo sobre las manchas solares. Las manchas solares son unas que se desplazan cuando uno mira hacia el sol por los telescopios, se ven unas especies de manchas solares
un color muy oscuro, negro, ¿cierto? Que se mueve, ¿cierto? Se mueven, se desplazan en el Sol. Entonces, este señor Christoph Scheiner, que también las llegó a ver a través de un telescopio, él era jesuita, tenía acceso, trabajaba con el... para que me hagan ahí una... Santi, hágame ahí, por favor, un borrón de este bache que tengo. Sí. Este señor... Perdón. 1, 2, 3. Este cura, este sacerdote jesuita, Christoph Scheiner, pertenecía al Colegio Romano. El Colegio Romano, pues bueno, se llamaba Colegio Romano, que estaban en Roma, en el Vaticano, la inmensa mayoría eran jesuitas, pero ellos tenían acceso en su colegio romano a mucha información científica, por lo menos de observación de astronomía de la época. Y este señor Christoph Scheiner, que también logró observar las manchas solares, dijo: no señor, eso no son ninguna mancha, eso son estrellas. Dijo estrellas que están entre el Sol y la Tierra. Galileo lo que decía, esas manchas están pegaditas al Sol, pegadas, son parte del Sol. Y Christoph Scheiner dijo: no señor, esas no son esas no manchitas ahí pegadas al Sol, son estrellas que están entre la Tierra y el Sol. Bueno, solo por contradecirlo, ¿cierto? Solo por llamar la atención sería, porque pues no sé cómo se le ocurrió. A mí me parece muy extraño que al señor se le hubiera ocurrido decir eso. Me parece que más bien ganas de fastidiar. Lo digo yo como cosa mía aquí en este canal. Espero que no me vayan a llamar al Vaticano a hacerme juicio, ¿cierto? Por supuesto que no va a pasar. Entonces, ¿cómo va a ser una estrella? Va a ser oscura. Las estrellas, al contrario, son brillantes. Entonces, empezando como por eso, ¿cierto? Ganas como de fastidiar. Sin embargo, ¿cierto? Entre cartas y charlas, el uno va, el otro conversa con el otro, le llega el chisme a Galileo, entonces Galileo manda el chisme también para Scheiner, y al final, Christoph Scheiner, el jesuita perteneciente al Colegio Romano, le concede la razón a Galileo, le dice: Galileo, sí, vos tenés razón. Ok, bien. Vale, ese señor se ha equivocado si quería, no estoy seguro, me dio por decirlo a mí, si quería fastidiar a Galileo, esas son palabras mías, eso no lo dice ningún libro, ningún texto sabio, eso son las necedades mías. Dice que lo hizo por fastidiar, pero es que de verdad como que ¿dónde se le ocurre? A mí me parece, ¿de dónde le ocurre una estrella oscura? Si son manchas solares, son oscuras, en fin. Así haya sido por fastidiar, como digo yo, no sé si es verdad, repito, o haya sido solo por llamar la atención, al final hizo también una cosa buena, le concedió la razón a Galileo. Dijo: Galileo, de verdad, esas son manchitas apegadas al Sol, tenés toda la razón. Después de todas las controversias, listo, terminó cediéndole la razón. Pero esto es Christoph Scheiner, que digamos es una persona con cierto talento, con cierta capacidad, con cierta autocrítica, ¿cierto? Él se critica también a sí mismo, pero no todos eran así, ¿cierto? Porque, digamos, de alguna manera una persona culta, con cierta capacidad para entender al otro, para relacionarse con el otro, pero ahí había, en el clero católico, en ese clero, había otros personajes menos favorecidos, ¿cierto? Que sí se paraban en los púlpitos, en las iglesias. Eran sacerdotes, pues eran párrocos de algunas provincias y peleaban contra Galileo. Entonces le decían a la feligresía, a ese señor Galileo que vive por allá haciendo bobadas, ¿cierto? Bueno, uno en el púlpito, pues, pulpitea al que le provoque. Ya no se hace eso. Pero en esa época sí, porque tenían el poder social, ¿cierto? Político, filosófico. Y también había, y esto es lo más triste,
esto es lo más triste. Entonces, los jesuitas como que, hombre, venga, pongámosle cuidado al asunto, que tal vez el asunto no es como lo viene diciendo la religión católica. A lo mejor el Vaticano está como equivocado. Vamos a ver, esos eran los jesuitas. Había otros que no, simplemente sin hacer caso, sin mirar, sin frenar, sin tener un sentido de autocrítica, seguían despachando barrabasadas contra el heliocentrismo y directo contra Galileo. Pero lo más triste es que había otro grupo que no eran clérigos ni pertenecían al Vaticano ni nada, eran filósofos o profesores de academias que eran geocentristas y asusaban a la demás gente para que a Galileo no le hicieran caso. Por ellos no tenían investigaciones, no hacían observaciones, simplemente seguían lo que venía por tradición diciéndose desde Aristóteles, ¿cierto? El geocentrismo. Pero ellos no tenían ninguna razón. Y ellos escribían, ¿cierto? Y los sacerdotes, los párrocos que no eran muy estudiados, los seguían a ellos. Entonces había una división, bueno, no una división, pero había una un medio como grupo que se hacía aparte y era juicioso. Ok, entonces esa gente le hacía mucho daño desde los altares. Esos sacerdotes le hacían mucho daño a la ciencia y a Galileo, porque lo asusaban y le decían a la feligresía, no le crean. Bueno, y nosotros como feligreses, pues hombre, le hacemos caso a los sacerdotes, es lo que hay que hacer. Pero pues, hoy ya es muy diferente. Pero en esa época la cosa la terminó gobernando, dirigiendo, organizando cierto sector del Vaticano, un poquito inculto, me disculpa, ¿cierto? Y hacemos una pausa en nuestro programa. Nos vemos enseguida para que sigamos disfrutando de la vida de Galileo Galilei. Nos vemos pronto. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica. Entonces venimos diciendo que al pobre Galileo, ¿se acuerdan que dijimos que el año de 1610 fue el gran año de Galileo porque hizo de todas las observaciones excelente? Todo su mundo, digamos que se organizó ahí y ahora empieza por las situaciones externas de las, no digamos de las envidias, no le tenían envidia, sino de la controversia muy ardua entre gente que observaba, que de verdad estaban pensando en qué es la realidad y personas que estaban pensando en cómo es lo que hemos venido pensando. Entonces se dio una cosa entre los cambios que exigían los nuevos descubrimientos de la realidad y el sistema antiguo que no tenía muchas pruebas de lo que decía. En fin, entonces hemos estado mencionando aquí al Colegio Romano, que era principalmente, ¿cierto?, organizado por jesuitas. Colegio Romano, se llamaba así. El Colegio Romano era un grupo de jesuitas que querían entender el asunto. Ni siquiera estaban pretendiendo apoyar a Galileo, simplemente dijeron, vamos a ver, allá hay un señor diciendo unas cosas, porque hay todo un montón de señores diciendo otras cosas, nosotros vamos a estudiarlo nuestro a ver qué vemos. Coincide que le van dando la razón a Galileo. Muchas de las observaciones de Galileo fueron corroboradas, no por autoridad, porque es que a mí me pareció y entonces voy con Galileo, porque qué pesar de Galileo que todo el mundo lo ataca. No fue así. Ellos mesuradamente, calmadamente, hicieron sus observaciones y dijeron, Galileo está en la razón. Nosotros estamos confirmando lo que dice Galileo. Pero aparece también en la situación desde otro grupo que no son jesuitas, y esto sí es complicadillo, pero es la historia. Había un cardenal muy famoso, ya les digo por qué,
Roberto, se llamaba Roberto Bellarmino, ¿cierto? El cardenal Roberto Bellarmino, un hombre con mucho poder en el Vaticano, dijo, venga. Qué locura. Yo soy de la gente más, ¿cierto? Pues, ustedes que fueron allá en esa época, ¿sí? Que fueron, ustedes mismos que me lo han contado, yo soy el hombre más importante del clero vaticano, y entonces el Señor, ese tal Galileo, cuyos padres no tenían ni siquiera creatividad para darle un nombre distinto, es que Galileo, Galilei, igual que llamarse Oscarín Oscares, ¿cierto? Ese señor que no tiene ni siquiera capacidad para ser original y ponerse un nombre diferente, todas esas cosas sacó. Mentira, no, por supuesto, qué pena. Estábamos actuando, ¿cierto? Desde la Real Academia del Arte Dramático, diseñado y construido y hecho por mi amigo William Shakespeare Giraldo, también primo mío, ¿cierto? Nos ponemos a hacer algunas pantomimas, pero el señor Roberto Bellarmino en realidad era un hombre con mucho poder clerical y él definía muchas cosas. Y él era uno de los grandes jefes de la Santa Inquisición, ¿cierto? De la Santa Inquisición, pongámoslo aquí, Santa Inquisición. A esta Santa Inquisición, esa forma de pensar, de maltratar a la humanidad porque no hacían lo que ellos decían, el señor Roberto, el cardenal Roberto Bellarmino, también lo llaman el Santo Oficio. Santa Inquisición o Santo Oficio son dos maneras de decir lo mismo. Era de verdad la Inquisición. El que no haga lo que yo diga, lo matamos. Grave, pero bueno, esa era la verdad. Pues tanto era tan importante era Roberto Bellarmino que él fue el que mandó quemar, lo mandó a la hoguera por un montón de bobadas que dijo bobadas, un loquito. O sea, les voy a poner el nombre aquí y verá que lo van a recordar. Vamos a hacer un paréntesis para irnos a hablar de un señor, un pobre loquito de verdad. ¿Para qué lo mataron? ¿Para qué lo torturan? Era simplemente un loquito. Se llamaba Giordano Bruno. Y este señor lo mandó quemar, hombre, ¿cierto? Porque este Giordano Bruno, que más bien era loquito, en esas épocas, un poco antes de Galileo, yo no me sé la fecha, pues usted la busca y me soplan. Era un poquito anterior a Galileo Galilei. Y Giordano Bruno, cuando empezaron a descubrirse cosas, ¿cierto? Él decía, no, es que allá afuera de la Tierra también hay otros planetas y hay mucha gente. El primero que empezó a hablar de extraterrestres fue Giordano Bruno. De verdad, le empezó hablando de gente de otros planetas, extraterrestres. Es el que yo sepa, ¿cierto? Así pues como ya como infirme, ¿cierto? Porque los otros lo hacían como que eran los dioses, como que los ángeles, y eso es muy fácil pensar en eso, ¿cierto? Pensar en que por allá en los altos cielos hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todo aquello, es muy fácil. Pero decir que hay extraterrestres similares a nosotros, pues yo el primero que se lo escuché fue a Giordano Bruno. Y él empieza y sí, no sé qué, y esto y lo otro. Y lo llaman a juicio, venía a ver, hombre, vos qué vas a estar diciendo, no, que es que allá, y lo mandaron a quemar. Este señor Roberto Bellarmino mandó quemar un loquito, hombre, para mostrar que tenía poder. El tema estaba más loco, de verdad, pues, con todo respeto, un cardenal, pero estaba muy neurótico. No me moleste. Y entonces, Roberto Bellarmino, con todo ese poder que tenía, ya mandó quemar un pobre loco. Pereza, hombre, tener que contar estas historias tan tristes, hombre. Un neurótico y mandó matar a un bobito. La vida es muy complicada. Bueno, ok. Y entonces Roberto Bellarmino, con todo ese poder que tenía, bueno, muchachos, entonces ustedes van a hacer caso. Ahora, como ya quemamos a ese tal Giordano Bruno, entonces venga, vámonos a ver si podemos quemar a ese tal Galileito. Y ahí mismo, venga, yo voy a ser el jefe. Y se propuso ante el Papa de esa época, que si no estoy mal se llamaba Paulo V, ¿cierto? Y le la envía y le decía, vea, don Paulo,
vea, don Pablo, no hay quinto malo, usted es el más bacano de todos, venga, ayúdeme para que también, a ver si podemos quemar ese tal. Y entonces el señor Pablo V tampoco era tan loco, pues, ¿cierto? Se le fue haciendo como ahí, se le fue haciendo, no era tan loco y se le fue haciendo el loco, apenas es, ¿cierto? Y le dijo, vea, don Belarmino, pues sí, usted ahí le pone cuidado, porque él fue el que dijo. Roberto Belarmino dijo, yo voy a estar pendiente de cómo son las actuaciones de ese señor Galileo Galilei. Yo soy el jefe de toda esta investigación. Listo. Y entonces lo dejaron ahí, que se desquitara, pues, que hiciera su locura, porque también era un hombre con mucho poder. Y le juro que si el Papa le desobedece, manda a quemar el Papa, es que es muy loco. Manda a quemar hasta el Papa, un tipo neurótico con tanto poder. El que diga que no, y el Papa. Bueno, listo, lo que usted diga. Ok, vamos al año. Pues Galileo Galilei ya las veía como grave, ¿cierto? Ya sabía que le estaban respirando en la nuca. Roberto Belarmino aquí, como un dragón ahí. Y el hombre, el pobre Galileo Galilei. Entonces, en el año de 1615. No sé en qué mes. Ahí, ustedes averiguan el mes y me pasan el dato, listo. Él le escribió una carta muy extensa, una carta a una mujer muy importante llamada Cristina de Lorena. Qué pena, me está olvidando. Cristina de Lorena. Que Cristina de Lorena era una mujer muy importante en esa época de alta sociedad. Era la esposa, ¿cierto?, de Fernando de Medici. Que los Medici eran gente, ¿cierto? Los médicos, de verdad, ese no era el apellido de ellos, los Medici, los médicos, no sé por qué, allá no había ningún médico, pues quién sabe por qué se pusieron ese apellido, quién sabe cuál de los antiguos de pronto sí era médico. Los médicos de esa época no existían. Los médicos de la época anterior a la medicina del Renacimiento eran los barberos. Usted tenía un dolor de muela, decía cuando el barbero afeitaba y sacaba muelas. Entonces allá no había ninguna medicina. Y ellos se pusieron ese apellido, un apellido muy importante, haciendo cosas locas también, ¿cierto? Haciendo, por un lado, como Pablo Escobar. Por un lado le daban plata a la gente, ¿cierto? Un bondador, y por otro lado mataban el ser humano. Entonces, listo. Este señor Fernando de Medici, el esposo de Cristina de Lorena, había patrocinado, había financiado, era el mecenas, ¿cierto? Esa palabra ya la hemos dicho aquí, mecenas, o sea, le daba platica, lo patrocinaba, lo financiaba a Galileo Galilei. Y entonces Galileo Galilei tenía una muy buena amistad con Cristina de Lorena, esposa de Fernando de Medici, y le escribió una carta muy importante, describiéndole ahí casi como si fuera. Esta señora también era muy culta, por supuesto. Él podía escribirle porque esa señora era capaz de entender lo que ahí se decía, ¿cierto? Pues de comprenderlo y de interpretarlo bien, ¿cierto? Interpretar, porque para esa época lo que Galileo decía eran cosas muy novedosas y no cualquiera tenía acceso a esa cultura, ¿listo? Y Cristina de Lorena entonces lee eso y le dice, Galileo, tú eres un hombre de mucha sapiencia, pero no has probado, no tenés la prueba reina. O sea, no tenés de verdad la demostración y la observación y el experimento que de verdad nos diga que el Sol sí es el centro del universo conocido, repitamos, ¿cierto? Pero Lorena, pues lo dijo Lorena con esta confianza que le tengo yo a Cristina, a Chris Loren era muy amiga de él y Galileo se podía desahogar con ella y escribirle, pero le hizo fue un asunto científico que ahora uno lo lee y para la época de hoy no es complicado, pero para esa época era complicado. Entonces Cristina, una persona con mucha capacidad intelectual, con buena academia, así no hubiera estado en universidades, pero una mujer dedicada,
lo lee y le hace esa observación. Pero seguí trabajando, y eso es lo que estaba haciendo Galileo. A Galileo en esta época lo que hacía durante estos años, a partir de 1615, a ver si se quitaba de encima ese maldingo dragón del tal Roberto Bellarmino, que le respiraba en la nuca. Entonces, Galileo no estaba haciendo ciencia, lo que escribía era principalmente para que la gente importante lo apoyara. Él estaba buscando la manera de no tener que ir allá a un juicio al Vaticano. Y no pudo. Allá lo llamaron, pues sino con Roberto, un neurótico como Roberto Bellarmino, pues muy difícil, pues cierto. Habría que ponerle otro doblemente neurótico en contravía, a ver si de pronto lo calmaban, y no hubo manera. Listo. Entonces lo que estaba haciendo en esa época Galileo Galilei no era tanto ciencia, aunque estaba escrito en un lenguaje muy científico de la época, pero lo que estaba tratando era de que gente muy importante, con mucha influencia, como los Medici y como Cristina de Lorena, pudieran defenderlo, y no lo logró. Ok, pero le dijo también Lorena, Cristina de Lorena le decía, los argumentos son muy inteligentes. Los argumentos que estás poniendo para defender el heliocentrismo son innegables. Lo haces muy bien. Cristina de Lorena también muy agradecida que la tuviera en cuenta para eso, pero nunca encontró Galileo Galilei la prueba reina. Vea, sí, esto es así, mírenlo. Galileo siempre cogía de una pata. Entonces, en esto y otro, sí se dio el caso, no hubo quien lo defendiera, no hubo nadie importante. Paulo, se escribe así, no es Pablo, no, es Paulo V, ¿cierto? Sí ratificó el juicio. Venga, ¿sabe qué, Galileo Galilei? No le vamos a hacer nada grave, pero venga, empiece como a mermarle al asunto, porque usted no ha demostrado nada y ya está despotricando y ya las cosas se nos están saliendo de mano, vamos a bajarle. Y entonces lo llaman al Santo Oficio. Listo, le dicen, te tenés que presentar. Lo que hace este señor Paulo V, que sí le dice, cálmate, calma pueblo, le dice, no atacan personalmente a Galileo, no se va directamente contra Galileo en lo personal, ¿cierto? Paulo V es un poco ubicadito, le dice, Galileo, no estoy contra vos no, estoy contra el heliocentrismo, que desde la Biblia se lee, porque a la Biblia habría que creerle y hay que creerle. Desde la Biblia, en algunos apartes de la Biblia, entre los 4 capítulos por ahí o versículos, no sé cuáles, se dice ahí que fue Dios el que puso a la tierra como el centro. Tú que eres el centro del universo, todo aquello, le habla Dios a la tierra, y entonces le dicen, no nos vamos a ir en contra tuya, nos vamos a ir en contra del heliocentrismo, ¿sí? Vas a tener que rebajarle. Bueno, listo. Y entonces él empieza, bueno, como que sí, como a regañadientes, pero hace una cosa importante. Escribe también y se hace notar de algunas otras personalidades, clérigos ya, ¿cierto? Entre ellos, ¿cierto? Bueno, a ver, los del Colegio Romano, la inmensa mayoría estaban con él. Por lo menos los más importantes estaban con él, estaban con Galileo. Entre ellos había también por ahora un académico importante, no era un clérigo, pero era un académico de una universidad, se llamaba Foscarini, pero ¿cómo es el nombre? Voy a pastelear, listo, voy a pastelear. Se llamaba, claro, fácil, ¿cierto? Paolo, vean, como Paulo. ¿Cómo me olvida a mí esta cosa tan sencilla? Paolo Foscarini. Vean, muchachos, importantísimo, vea. Es muy fácil acordarse de esto, véalo aquí. El nombre mío ahí. Mira, vea, ahí estoy yo, con este man. Yo soy un defensor de Galileo, véalo ahí. Foscarini. Listo. Y entonces ellos le dicen, Galileo,
no te metas mucho con el clero, trata de suavizar las cosas, ¿no? ¿Cierto? Y Galileo empieza a tener en esta época unos grandes quebrantos de salud y ya no se dedica tanto a la ciencia, aunque tenía cierto apoyo. O sea, él lo que hacía de ciencia era principalmente, ya dijimos, tratar de que gente muy importante con los escritos que él les enviaba trataran de quitarle de encima, sobre todo a ese loco del Roberto Bellarmino. Entonces ya no hacía tanta ciencia. Esos fueron 2 años ya de cansancio mental, de agotamiento neuronal, porque pues uno, claro, con esa gente encima. Pero pasa algo muy importante, hay que tener en cuenta esto. Pasan unos años, ya estamos en 1615, dijimos que 2 años más, entonces pasamos al 1617, esto es años de lucha, de salud, de quebranto de salud, y pasa más tiempecito así, y en 1622, o sea, ya no está el Papa Paulo V, ya no está por ahí, ya ha desaparecido, ha muerto, sí, ha ido a descansar en la paz del Señor, y en el año 1622 aparece un señor que ya hemos mencionado en un programa anterior, Mafeo, con doble F, no más feo, no, Mafeo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les gusta tanto que uno critique a la gente? Hombre, vea, no es más feo, es Mafeo, Mafeo Barberini. Mafeo Barberini se convierte en papa, él era cardenal y ya desde antes de ser papa ya era conocido de Galileo y habían ido bien, la llevaban bien, ¿cierto? Con Paulo V no era tanto, pero con este sí, bien, bueno, uña y mugre los dos, ¿cierto? Mafeo Barberini se convierte en el papa, ¿cómo se me olvida, hombre? Claro. Urbano VIII. Este es el nuevo papa ya en el año 1622. Era un cardenal muy amigo de Galileo, ya se convierte en papa con el nombre de Urbano VIII y él empieza a decirle, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, que la iban bien, y le da una idea importantísima, porque Mafeo Barberini creía en él, sabía que lo que estaba haciendo Galileo, o sea, este era un papa culto, no era cualquier señor ahí llegado, cualquier Roberto Bellarmino despotricando y haciéndose el poderoso y matando gente a diestra y siniestra, no. Mafeo Barberini, Urbano VIII, era una persona con mucha cultura, muy ecuánime, muy tranquilo, amigo de Galileo, porque sabía que lo que estaba haciendo Galileo era bien. Mucha parte, mire, a uno le meten la idea de que todo el Vaticano estaba contra Galileo. No es mentira. Había mucha gente dentro del Vaticano que sabía y no les importaba, no estaban obsesionados con que había que defender las palabras de la Biblia. Porque las palabras de la Biblia también se pueden tomar como simplemente situaciones que uno las dice en un lenguaje no muy apropiado, pero lo que dice la Biblia no tiene que ser verdad absoluta, pues cierto, la Biblia ahí dice sus cosas y como es escrita por seres humanos que pueden equivocarse, que pueden tomar giros idiomáticos, se llama así, giros idiomáticos diferentes, no hay ningún problema. El hecho de que en algunos versículos por ahí salpicado, sobre todo en el Antiguo Testamento, uno encuentre menciones a que Dios te nombró el centro del universo, hablándole Dios a la tierra, no quiere decir que eso sea una verdad pues incuestionable. Esas son maneras de emplear el lenguaje. Entonces, Urbano VIII, Mafeo Barberini, no se obsesionaba con esas palabras de la Biblia. Como Roberto Bellarmino, es más, Roberto Bellarmino no era solo obsesionado con las palabras de la Biblia, era obsesionado con lo que él dijera, eso era verdad, y el que no me haga caso, lo estripo, por favor. Bueno, listo. Cantaleta de siempre, es bacán echar cantaleta, muchachos. Me han felicitado por echar tanta cantaleta. Listo, entonces en 1622, Mafeo Barberini le dice, hey, Gali,
Vení, Gali Galiano, vení, vos que sos un teso para escribir. Escribite un libro bien bacano. De verdad, eso fue una idea de Maffeo Barberini, Urbano VIII. Fue una idea que se la entregó a Galileo. Escribite un libro sobre los dos y el libro terminó llamándose así. Cuando lo publicó, se llamaba así, los diálogos, no voy a escribir todo, diálogos sobre los dos sistemas máximos, o sea, como los más conocidos, los más importantes, diálogos sobre los dos sistemas máximos del universo. Listo. Este es el nombre que vos le vas a poner al libro, listo. Y vas a hablar de heliocentrismo, la cosa tuya, lo que vos crees. Y vas a hablar sobre la otra, que es el geocentrismo, ¿cierto? Para que pongas en claro las cosas. Pues, no vengan a decir que es que todo el credo vaticano estaba en contra, porque eso también hay muchos defensores del método científico que lo hacen así para hacer quedar mal a la iglesia, y no es así. Miren, un papa le dijo, escribite ese libro, lo necesitamos. Vos que sabés lo que estás haciendo, dale. Como amigo se lo dijo, como amigo, no, ni siquiera como papa. A yo le estaba contando que era papa, pero sin embargo, en una situación muy humilde entre amigos le dijo, dale que vos sos capaz. Y así se llamó el libro, Diálogos sobre los dos sistemas máximos del mundo. Y, queridos televidentes, terminamos hoy nuestro programa. Quedamos acá pendientes de ese libro, ¿sí? Dentro de 8 días nos veremos para ver cómo termina el asunto. Hasta pronto, queridos televidentes.